Muy buenas tardes, amados hermanos. Ya me puedo quitar el... Qué rico. Qué rico es respirar y darle gracias a Dios juntos por esta oportunidad. Bienvenido. De verdad nos da mucho gusto que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación. Del mismo modo a mis hermanos de los Reyes en La Paz, Dios les bendice, sean bienvenidos. Y a mi hermana Nieves, ya ahora en San Luis, ¿no? Aguascalientes, yo siempre me hago pelos. Bueno, Aguascalientes, de Hidrocálida, Dios te bendice, bienvenida, estás en casa. Y a cada uno, pues somos la familia. Y a donde estén y quien nos esté escuchando y viendo, si tú hablas y crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces somos de la misma familia, ¿va? Así que Dios te bendice, sé bienvenido, llegaste a casa y vamos a disfrutar de la palabra de este día. ¿Estás listo? Preparados para meditar en la palabra. Dios siempre tiene una palabra muy rica para ti, para mí. Y yo te invito a que juntos abramos nuestra Biblia y estés preparado para caminar. Como ya viste, vamos a estar hablando de el bautismo. El domingo anterior hablamos acerca de una vida nueva, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Recordarás a los personajes como Nicodemo, ese maestro de la ley que preguntaba, ¿y a poco es posible volver a entrar al vientre de nuestra madre? Dice, el Señor Jesús le dice, por favor, Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, no entiendes que hay que nacer del Espíritu. Y esto es importante, un nuevo nacimiento, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, pero como bebé necesita el alimento necesario. Perdóname, quiero darte dos anécdotas y voy a hacer un breve comentario porque por Face o por YouTube me podrían censurar si digo denominaciones pero me vas a entender perfectamente. Son chistes, perdón, son dos chistes. Y así como que me voltean a ver de qué pasó. Bueno, literalmente habían tres ministros, los vas a identificar. Habían tres ministros de culto y cada uno de ellos se reunieron y dijeron, vamos a ponernos un reto, vamos a bautizar cada quien, espérame, es un chiste, por favor. Vamos a bautizar a un oso. ¿A un oso? A un oso. Vamos a ponernos ese reto y los tres ministros, tres cultos diferentes y dijeron, órale, el ministro A, el ministro B y el ministro C, distintos cultos, distintos ministros de adoración de distintas denominaciones. Y él dice, y cuando pase el tiempo, la semana en la que quedamos, nos vemos aquí para comentar lo que pasó. Y el ministro A, ya de la semana después que se encuentran, vuelven a verse y le dice, ¿cómo te fue a ti? No, pues yo eché el agua bendita, leí la catequesis al oso y en una semana se bautiza. Ah, caray, dice el otro ministro, ¿y tú cómo te fue? No, pues yo le compartí de quién es Dios, lo que ha hecho Dios en su vida y el oso estaba tan impactado que dijo, vamos a bautizarnos de una vez. Y ven al tercer ministro todo tirado, lastimado, enyesado. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? Dice, no, es que yo quise empezar por la circuncisión. Mi hermano, yo espero que esto es una ilustración bíblica realmente, espero que entiendas que hay distintas maneras de enfocar el tema que vamos a ver. Hay distintas formas, pero una es bíblica. Así que vamos a pegarnos a la Biblia para entender lo que habla la Biblia a nosotros. No hagamos cosas distintas, cosas diferentes. Hablemos de la Biblia, que la Biblia nos hable. Si hay alguien que nos tiene que enseñar, no es el hombre, es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a eso vamos a caminar. Ok, esa era una ilustración. Ahora te va otra ilustración, perdóname, pero para irle dando forma al asunto. Estaba el ministro A. El ministro A, y en su corriente teológica acostumbran ponerle el nombre cuando están bautizándolos. Y dice este ministro A, bueno, ¿y cómo se va a llamar la criatura? Dice, bueno, pues póngale Batman. ¿Cómo crees que le voy a poner Batman al niño? Dice, bueno, si no quiere, pues póngale Superman.
Ya te dije que no se puede eso. ¿Cómo crees? Dice, bueno, pues póngale flash. No, no se puede eso. ¿Qué no entiendes? Tiene que ser un nombre de pila. Ah, pues entonces póngale Duracell. Bueno, algo que te quiero decir, y perdón, la idea es que rompamos el hielo. Muchas veces llegamos así como que la iglesia es como para regaño. Yo quiero que hoy entiendas que quien nos tiene que ministrar, quien nos habla, es de aquí, ¿ok? Entonces, abre tu Biblia, vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, que nos va a hablar. Vamos a tomar un pequeño pasaje para ir ilustrando este mensaje. El Hechos, recuerda que después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, sigue el libro de los Hechos. Hechos marcado el tiempo de los apóstoles, ahora que se levantan como la iglesia, el nuevo tiempo de la iglesia. ¿Sí estamos? Uriel, Dios te bendice. Te quiero pedir una disculpa pública. El viernes era a las 11 y perdóname, llegaste antes, disculpa. Bien, el libro de los Hechos, capítulo 8, si lo tienes, ya estás. ¿8? ¿De qué versículo te dije? ¿No te he dicho? Vamos a ver del 26 en adelante, 26 al 40. Bien, dice, pon atención por favor. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Verso 31, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Refiriéndose ¿a quién? A Jesús. Verso 33. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso 35, escucha. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús comenzó a decirle. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, verso 37, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira, que para comenzar una carrera, para comenzar un evento, para comenzar una construcción, necesitamos hacer lo primero, que es dar bases, cimientos. Yo no puedo ir a correr un maratón si la verdad no he entrenado nada, y más con esta pancita, ¿no? Entonces, algo es cierto, para comenzar una carrera necesitamos prepararnos y actuar en congruencia a lo que vamos a hacer. O sea, tampoco puedo salir a la pista después de haber entrenado con botas de vaquero. Necesito llevar lo que se requiere. Esto te lo comento porque si hablamos ya de un nacimiento nuevo, de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual,
algo de lo que sería importante hacer inmediatamente sería bautizarnos. Bautizarnos. Y este término de bautizo, a lo largo de nuestro crecimiento espiritual, hemos tenido distintos matices, así como el ministro A, el ministro B y el ministro C. Entonces, entiendo que cada uno de nosotros tiene ideas de lo que implica el bautismo. Para algunos, ya fueron bautizados cuando eran bebés. Otros no han tomado la decisión, aunque ya aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Pero nunca se han bautizado, no le han dado el peso o la importancia de vida a esto. Otros tenemos distintas ideas. Déjame decirte que han salido distintas denominaciones, ideas, cultos. Por ejemplo, hay uno que se llama, así como podríamos hablar evangélicos, metodistas, luteranos, bueno, hay unos que solo se llaman Jesús. Solo se llaman Jesús. Y lo que hablan ellos es de que no hay Trinidad, sino que Dios es Jesús. Punto. Entonces, imagínate, vamos a ver, por ejemplo, cómo dice la Biblia que hay que bautizarnos, en el nombre de quién, cómo, quién debe de bautizarse, y esto implica no alguien tome la decisión por ti, sino que tú seas quien tome su decisión. ¿Sí estamos? Entonces vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer muchas cosas que nos quiere enseñar. Y es la Biblia hablándonos a nosotros. Así que yo te invito a que tengamos muy presente esto. Bueno, Felipe es un personaje muy, muy importante dentro de lo que vamos a estudiar. De alguna manera él puede ser considerado como un servidor, como un ujier. Puede ser considerado también como un diácono, como un evangelista, como un predicador. Pero en este caso, algo que hizo el señor Felipe, es estar dispuesto a servir. Y es usado para llevar la palabra a otra persona. En este caso, a un funcionario etíope que estaba puesto, de acuerdo a lo que dice la palabra, en la situación de administrador de los bienes de la reina de Candace, en Etiopía. O sea, él era el administrador o el de la tesorería, punto. Pero dice que él fue a alabar a Jehová. Y de regreso dice que iba leyendo en su carruaje iba leyendo la palabra, y citando específicamente iba leyendo al profeta Isaías, capítulo 53, donde dice que él hizo algo importante por nosotros, donde dice que él, el Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, fue llevado como cordero al matadero, que no abrió su boca. Entonces dice, como muchas veces tú y yo empezamos en la palabra, no le entiendo, o sea, estoy dispuesto a leerla, pero no entiendo lo que me dice la palabra. Y el Espíritu es quien mueve a Felipe y le dice, ve a ese lugar, ve a esa carreta, ve a esa persona, porque necesita escuchar la palabra. Y literalmente lo que dice es que Felipe fue llevado y él tomó la decisión, se movió y llegó a la carreta, pero que iba escuchando, que este funcionario iba leyendo, pero no entendía. ¿Entiendes lo que lees? No lo entiendo. Si no hay nadie que me lo explique, ¿podrías tú explicarme? Sí, empieza a explicarle lo que está diciendo y a quién se refiere ese pasaje. ¿A quién se refiere entonces? A Jesús, ¿verdad? Que fue llevado como cordero al matadero. Bueno, algo que me gustaría hacer así hincapié en esta situación, subráyalo, es que Felipe no predica una iglesia. No está predicando una denominación o una religión. Él dice ahí, ¿sí lo viste que dice? ¿Lo checaste? En el verso, mira, te lo voy a llevar literalmente, esto me gusta hacerlo puntual, porque nos va a hablar de manera clara. Le anunció el evangelio. En el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le comenzó a hablar de quién es Jesús. Dice, le anunció el evangelio de Jesús, verso 35. Cuando tú y yo empecemos a compartir o le hablemos a la gente, no hablemos de una religión, no hablemos de nosotros, no hablemos de quién es, no hablemos de recíbelo de gracia.
tú y yo estamos para hablar de quién es Jesús. ¿Sale? ¿Sí estamos? Entonces, ¿de quién vamos a hablarles? De Jesús. ¿Sí? Él es el motivo. Él es el motivo por el cual tú y yo estamos aquí. Y por otro lado, quiero llevarte a entender, el término evangelio significa las buenas nuevas. Y literalmente la buena nueva es quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por mí? Bueno, Él murió por mí. Él fue llevado a una tumba. Él resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre y lo hizo por mí. Y lo hizo hace muchos años y hoy yo lo acepto. Yo lo creo. Yo lo creo. Escucha esto. La palabra clave aquí es yo lo creo. Creo. Bueno, este es importante que lo tengas muy presente. Mira que muchas veces tenemos o cometemos errores muy grandes cuando compartimos o cuando oímos este mensaje. Porque nos dicen, si no te bautizas, ¿qué? No eres salvo, te dicen, ¿no? Ojo, ahorita vamos a aclarar algo. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Para sorpresa de muchos, y lo vamos a sustentar bíblicamente. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Aunque muchos se impacten, ahorita lo vamos a ver. 2. Si no te bautizas, no vas a entrar al reino de los cielos, no vas a entrar al cielo. Bueno, vamos a sustentar esto. Son dos errores muy comunes dentro de lo que se comparte o se predican en cuanto a la situación del bautismo. Si no te bautizas, entonces la primera es que si no te bautizas no eres salvo, y la segunda es que si no te bautizas, entonces no vas a entrar al cielo. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Pero el versus de todo esto, o sea, la contraparte o lo contrario es, si obedeces, va a haber una serie de cosas diferentes. Entonces hay que comprender mucho de lo que estamos hablando. Bueno, el Señor Jesús inició su ministerio, y lo primero que Él hizo antes de comenzar o empezando el ministerio fue bautizarse. Él fue obediente. Y Él fue a bautizarse, y quien le bautiza es Juan Bautista. ¿Sí? Juan Bautista. Él es primo carnal de Él, y Juan Bautista decía que habría de venir a alguien a quien Él no es digno ni de abrocharle las agujetas, así te lo digo. No era Él el Mesías, no era Juan el Bautista, sino el que vendría. A quien le tocó bautizar años después o tiempo después, fíjate de qué forma, porque si entras a ver detalles, el Señor Jesús de donde estaba a donde estaba Juan Bautista, eran 90 kilómetros nada más para irse a bautizar. ¿Qué tan importante sería esto? 90 kilómetros, y el Señor Jesús fue porque tenía que ser así. Si tenía que ser así, entonces déjame decirte, ahí hay un término muy importante en el cual tú y yo debemos de tener presente, y se llama obediencia. ¿Sí? O sea, si me bautizo no es que pierda o gane la salvación. Si me bautizo no es de que garantice que entre al cielo. No. Está hablando términos o cosas muy diferentes. Ahorita lo vamos a ir aterrizando un poquito más, pero quiero levantar esta inquietud en ti para que meditemos lo que se nos ha enseñado y lo que dice la palabra. Esto es importante, ¿sí? Vamos, seguimos. El Señor Jesús comienza su ministerio bautizándose, pero también ¿sabes cómo termina su ministerio público? Ordenando que se bauticen. ¿Sí o no? ¿Sí lo recuerdas? En lo que conocemos como el gran mandamiento o el mandamiento que da el Señor Jesucristo, en Mateo, si gustas verlo, en Mateo 28. Mentira. Mateo 28, 19, para quienes apuntan, es lo que se considera o se sabe como el gran mandamiento. No nos mandó a hacer grandes conciertos, no nos mandó a hacer grandes iglesias, no nos mandó a hacer espectacularidad. Nos mandó a ser discípulos y a compartir. Dice la palabra,
Por lo tanto, id, y ahí es donde entra el id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes que la Gran Comisión habla de id? Cuando es id, es algo que es ordenado. No es si quieres, no es si gustas. Vamos y hagamos. Hagamos. Entonces, ¿cuál es la gran ordenanza que le dio a la iglesia? Hacer discípulos. ¿Hagan grandes conciertos? Pues no dijo. ¿Hagan grandes iglesias? Pues tampoco. Nos dijo, compartan, hablen. Entonces, esto nos da pie a nosotros a entender que la gran comisión es para todos. Mira, alguna ocasión alguien dijo, las ovejas hacen más ovejas. Esto es obvio. Esto es obvio, las ovejas hacen más ovejas. Tú y yo somos ovejas, ovejas de su prado somos, dice la palabra. Entonces tenemos que hacer más ovejas. ¿Sí? ¿Quién comparte? ¿Quién va a compartir? Nosotros. A ver, yo voy a compartir. Esta es una verdad. La palabra fue hecha para el que está oyéndola. No es para, mira, hay tanta gente afuera que no ha escuchado la palabra, pero no entiende que este es lo que nos pidió que hiciéramos. Así que si algo hay que empezar a hacer es poner las cosas y llamarlas por su nombre. Entonces, bueno, entendiendo esto, que él inicia su ministerio bautizándose, o sea, siendo obediente, pero también termina su ministerio público pidiendo o ordenando, bautícenlos. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos ya algunas cosas que van tomando forma y hay que irlas aterrizando. Bautismo, este es en griego. Si hoy tuviéramos aquí un niñito griego corriendo y diría, te voy a bautismar, o ¿sabes lo que está diciendo? Te voy a sumergir, te voy a hundir. Te voy a hundir. Eso es lo que significa bautismo, sumergir. Así que su naturaleza de lo que habla en la palabra, como bautismo, implica sumergir. ¿Lo entiendes? Sumergir. Bueno, posteriormente, y hablo muchos siglos después, sale la situación de aspersión o de derramamiento, porque son distintas formas de bautizo. Pero la bíblica, ¿cuál crees que es? Sumergir, bautismo. Entonces, vamos a apegarnos a un término bíblico. Bautismo, lo entiendo. Dice que el etíope iba leyendo y no le entendía y que Felipe es usado para compartirle. Pero algo que pasa en ese momento, y me gusta porque le entendió muy bien, le entendió el etíope. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué lo impide? Y el único comentario que le dice Felipe al inicio, verso 37, le dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo en Jesucristo, que es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. ¡Para el carro! Bajaron, dice que bajaron a las aguas, y este detalle, descendieron ambos al agua, y en el verso 39, cuando subieron del agua, esto implica que había un bautismo y salieron del agua. Así que si hablamos de un bautismo verdaderamente bíblico, es por inmersión, aunque la panza flote. ¿Sí? Pero ya metimos la cabeza. Bueno, te quiero decir que, por ejemplo, yo no acostumbro mucho, y se los voy a ser bien honesto, a usar el anillo de matrimonio. Mi Gris lo sabe. El hecho de que yo porte un anillo no significa que esté casado. Y no me malinterpretas. Muchos tienen anillo y no están casados, ¿sí o no? Que lo porte en este dedo en particular ya dice algo. Pues a lo mejor es casado, pero no quiere decir que esté casado. ¿Sí? Ahora, este es un simbolismo de un pacto que yo establecí con mi amada. Yo soy de mi amada y mi amada es mía. Este es un simbolismo. Y como tal, yo sé si lo respeto o no lo respeto.
Yo soy el único que lo entiende. Pero este es lo que me va a hacer recordar mi pacto. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del bautismo, de esa inmersión, donde la pancita flota, esa inmersión, lo que estamos haciendo es un reconocimiento público de nuestra fe. Es un reconocimiento público de nuestra fe. ¿Y esto qué implica? Que yo recibí al Señor Jesús, que yo lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Recuerda lo que dijo aquí, sí, creo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso? Verso 35. ¿Ok? No, mentira, verso 37, perdón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro. Algo que es importante es, date cuenta de esto, la declaración, yo creo. Cuando tú y yo hablamos y profesamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero lo declaro, lo hago público, es como este simbolismo. Es como este simbolismo. ¿Qué implica? Que yo sé mi pacto que he hecho. Por consiguiente, te voy a llevar a otra de las preguntas más obvias y más claras. ¿Puedo bautizar a un niño? La iglesia de corte tradicional lo hace de esa manera. Yo te pregunto, ¿será correcto? Cada quien debe de tomar su propia decisión y esa es la vida, tomar tus decisiones. Cuando tú y yo tomamos una decisión por seguir a Cristo, entonces yo me hago responsable de mi ¿qué? De mi pacto. Yo soy responsable de mi pacto. Es por la misma cuestión que no compartimos el elemento de la Santa Cena, a menos que los papás, escucha esto, a menos que los padres lo expliquen a sus hijos para que el hijo entienda y lo tome con responsabilidad, no como la hora de jugar con el pan y el agua. ¿Sí? Es explicarle a nuestros hijos el verdadero simbolismo de un compromiso que asumimos. Cada quien asume un pacto. Esto es importante saberlo. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿le vas a poner Batman? ¿Le vas a poner Superman? No aplica. Bueno, para quienes nos ven, espero que hayan visto el contexto. Pero espero que entiendas que literalmente esta es una decisión personal. Y aquí no le ponemos nombre. Nosotros no ponemos nombre a los hijos aquí. Aquí lo que manifestamos es nuestra fe de manera pública delante de todos. Oye, te invito a mi bautizo. Oye, te invito a mi bautizo. Te invito a mi bautizo. ¿Qué estoy haciendo? Quiero que veas mi compromiso con Dios. ¿Y sabes lo que eso implica? A muchos les da temor. Porque dicen, ¡ay! Ahora me estoy comprometiendo. Si tu padre te llevó a bautizar, gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestros padres que se preocuparon por nuestro conocimiento. Lo pongo así. Pero quiero que entiendas que si tu padre fue quien te bautizó, tu mamá, cuando eras un bebé, toma tu decisión ahora. Es el nuevo tiempo para que cada quien comprometa su decisión y asuma su responsabilidad. De acuerdo a la palabra, yo conozco, yo he nacido de nuevo y ahora yo tomo mi decisión por seguir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Este es un compromiso que no muchos aceptan. Por eso te comentaba que para empezar una carrera es necesario, si me voy a ir a la de México, la Ciudad de México son 20 y tantos kilómetros, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tengo que empezar a hacer es cuidarme, empezar a ser disciplinado, bueno, esto es la carrera del cristiano. En Cristo implica ir madurando poco a poco, no es una varita mágica que nos va a cambiar y ya todos hoy, ¿sí? Seguimos pecando y lo vamos a seguir haciendo. No te espantes. Vamos a seguir pecando, pero no es el permiso para seguir pecando. Nos lleva a un momento para entender cada vez que tengo que ir alejándome de mi antigua manera de pensar. Cada vez es así. Entonces, mi vida tiene que ser congruente con mis acciones. Pero lo que me va a hacer decir, yo tomé una decisión, es mi compromiso. Y muy pocas veces la gente dice o le gusta exhibir esa situación. Así que espero que me vayas entendiendo. Todo tiene su lugar y su momento.
Mira, te hablé ahorita del etíope y Felipe. Te voy a llevar a el espacio bíblico. Vamos a Marcos 1:9, que es cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Marcos 1:9. Hay pasajes paralelos. Pasajes paralelos implica que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hay también esa narrativa. Por ejemplo, en Mateo 3:13, en Lucas 3:21, en Marcos, que es el que vamos a leer, Marcos 1:9, habla del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. O sea, de Nazaret para ir al Jordán eran, lo que te dije, en kilómetros. De Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, ¿en dónde fue bautizado, perdón? En el Jordán. Cuando usamos ese está hablando que es dentro del Jordán. Y subía del agua, está hablando que sale del agua. Esto implica, dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Verso 11, y vino una voz del cielo que decía, tú eres Hijo amado, en ti tengo complacencia. Algo que podemos ver y apreciar aquí es ese bautismo que no es por aspersión, que no es por derramamiento, sino fue por inmersión. Si tú y yo nos pusiéramos en un término muy religioso, solo y solamente lo haríamos por inmersión. Pero ya nos ha tocado en este ministerio bautizar a gente en silla de ruedas. No lo hicimos metiéndole a un río. Lo hicimos por derramamiento. ¿Sí? Entonces, había gente en el hospital, esto vino después de la Segunda Guerra Mundial, no, pero mentira, después de la Primera Guerra Mundial, donde empezaron los bautizos por aspersión. Les echaban agüita. Entonces, yo te quiero decir, si me quiero ver, discúlpame, una cosa es vernos bíblicos y otra es vernos bien religiosos. Si yo te dijera, no te bautices por aspersión porque no vale, o no te bautices por derramamiento porque no es así. Aquí hay un criterio que hay que aplicar, mi amado hermano. Tú y yo, si nos podemos a definir y la manera en que lo vamos a hacer en este ministerio, nos vamos a ir a un río. Es por inmersión y así lo vamos a hacer. Pero si hay un criterio que aplicar con alguna persona en un hospital o en una silla de ruedas, aplicaremos un criterio. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y esto lo digo por teología, porque muchos me van a empezar a comentar vía que soy un pecador, pero bueno, hay un criterio que aplicar siempre, ahí. Entonces lo comento por este sentido, y subía del agua. Mira, tan es así que, por ejemplo, en el mismo Juan, capítulo 3, verso 23, vas a ver que Juan el Bautista no solo bautizaba en el Jordán, no solamente lo hacía en el Jordán. Juan 3:23 dice lo siguiente: Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque ahí había mucha agua, y venían y eran bautizados. Entonces, algo que se infiere, voy a usar esa palabra, algo que se infiere, que al bautizar se usa mucha agua. Hay testimonios de misioneros en África, y África tiene también agua en algunas secciones, pero también tiene mucha aridez. Hay misioneros que han documentado a través de fotos que puedes buscar, que hacen hoyos, ponen plásticos y traen agua desde muy lejos con la única intención de llenar una fosa y hacer un bautizo por inmersión. Hoy lo que te quiero decir es que nosotros haremos hasta lo imposible por hacerlo de la manera que habla la Biblia. ¿Sí estamos? Y así es como tiene que ser. Sin embargo, si es necesario, aplicaremos criterios. ¿Sí? ¿Vamos juntos? Esto te lo digo porque tarde o temprano te va a tocar a ti, si eres
discípulo obediente, bautizar a alguien. ¿Sí estamos? Pero como que ahí ya no oigo el amén. Pero bueno, ok. Te quiero decir, ¿cuál sería la siguiente fórmula cuando hablamos de bautizo? Ya dijimos que tiene que ser alguien que tome su decisión. No puedo bautizar a un niño. Ya dijimos que si no se bautiza, pues, ¿quién dice que va a ir al cielo? Si no se bautiza. Eso no es parte, atrévanse a decirlo, O sea, eso no es una teología. Nosotros nos bautizamos por obediencia, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús se bautizó por obediencia. Espero que entiendas esto, porque tenemos que seguir avanzando en estas enseñanzas. Y de verdad, espero que tú mismo escribas y cuestiones muchas de las cosas para que busquemos en la palabra. La palabra tiene las respuestas que necesitamos. Así que bueno, Juan el Bautista podía haberles bautizado por aspersión en Jerusalén, dependiendo si era un paralítico. Hoy muchos en la iglesia nos hemos vuelto muy religiosos, amados. Y ahí es donde, por favor, entendamos que ser apegados a la palabra es necesario. Necesario. Pero hay criterios que tenemos que aplicar. Y me refiero, va a haber sus excepciones. Ahora, voy a lo siguiente. Hay dos versículos que son básicamente para pensar y para meditar. Y escucha, tal vez te cuestiones. Apúntalos. Uno de ellos es Mateo 16:16. Mateo 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bautismo y si ves aquí en este solo verso 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿qué está poniendo como prefijo? ¿El que qué? El que creyere. Espero que entiendas que el y queda sujeto al que creyere. Si no crees, no aplica. ¿Sí estamos? Es cierto, dije Mateo, es Marcos 16:16, perdón. Marcos 16:16. Así que, como puedes ver aquí, hay un punto muy importante. La incredulidad es un factor para perderse. La incredulidad es un factor para perderse. ¿Esto qué implica? Que nuestra salvación es por fe. Si no, le estaríamos dando un poder salvífico, y ahí aplique esa palabra, al agua y no a la decisión. ¿Sí? Nosotros somos salvos no por el agua, sino por creer. ¿Sí lo entendemos? Así que, ojo, si me baño con agua residual o me meten a un bautizo con agua residual, ¿qué pasaría? ¿Ya no soy salvo? Estamos hablando de elementos, ¿sí o no? Este es un elemento. ¿Tu fe está actuando? ¿Has creído? Sí. Créanme que el agua que usaban estos misioneros en África no era un agua muy pura. Entonces, su fe era declarar que sí creían, como el etíope. Sí, creo, paren el carruaje, aquí hay agua. ¿Sí estamos? Entonces, hoy te quiero llevar a lo siguiente, mi amado hermano. Que entendamos juntos que la salvación es por creer. Este es un elemento básico para ti y para mí. La salvación es por creer. Y perdón que sea tan incisivo, pero tiene que quedar muy claro esto. Hay otro pasaje que nos va a llevar todavía a cuestionar. Estos dos son pasajes que nos llevan a cuestionar, pero lo que están haciendo es afirmarnos sobre la roca. Primera de Pedro 3:21.
primer carta de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Esto para quienes tienen otra versión, Nueva Traducción Viviente o un PDT, Palabra de Dios para Todos, habla o lo alude a que en el bautismo que hubo cuando la tierra fue inundada con Noé, dice que esas 8 personas se salvaron por fe, por haber obedecido. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, fíjate de qué maneras tan distintas Dios nos está llevando a comprender que nuestra fe es la que tiene que actuar. Y esta solo es una manera pública de demostrar nuestra fe. Yo me comprometo y por eso me bautizo. Esa es la demostración de nuestra fe. Y ojo, tengo que hacer una advertencia. Espero que me entiendas. El que no se bautice sabiendo esto, está siendo desobediente. Entonces te hago partícipe ahora de lo que sí sabes. Y no es una mala jugada, perdóname. Te estoy enseñando lo que es el bautizo. ¿Qué implica? Toma tu decisión. Porque no puedes estar a la mitad de la carrera donde crees seguir caminando, pero solo quieres las bendiciones sin hacer lo que te toca. ¿Sí estamos? Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. ¿Qué te corresponde? Toma tu decisión. Toma tu decisión para seguir a Cristo. Si hoy me voy a meter a la carrera, al maratón, tengo que hacerlo. Ahora, esto me lleva, de verdad, doy gracias a Dios porque nos permite ir rascando y meditando en esto. En la medida que más nos metemos, más preguntas salen. Pero qué rico, porque vas a ver esto. Si no bautizarme conociendo lo que debo hacer, entonces estoy en desobediencia, implica la falta de mi compromiso con Dios, con Cristo. No me quiero comprometer. Es como alguien que quiere tener sexo sin tener un compromiso. Es como alguien que quiere disfrutar sin comprometerse. ¿Eso está bien? Hoy, humanamente, en el humanismo es lo que se nos enseña. Puedes gozar sin, paga el precio. Sí, pero hay un compromiso. Pagar el precio, hay gente que paga una prostituta, pero pagar el compromiso implica, aquí estoy, asumo la responsabilidad. Quiero caminar contigo, toma tu compromiso. Bueno, quiero hablarte, me dice Caleb, 5 minutos, 10 minutos, bueno, rápidamente, 5 puntos que debes de considerar. Voy a ir muy preciso en esto. El primero que vimos es el mandato. Esto no es opcional, esto es un mandato. Id y predicad y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un mandato número 1, 2. La ordenanza debe de hacerse al inicio de tu nacimiento. Yo nací y lo que deseo ahora es seguir caminando en el orden. Si no te has alineado al plan de Dios, no quiere decir, pues ya nací, ahora plan número 2 es bautizarme. Yo te quiero decir, me ha tocado ver y vivir que Dios hace como a Él le place. Hay gente que se brinca los pasos y lo hace de una manera que Dios tiene el orden y el cuidado para esa persona. Pero algo que te quiero decir es, alinearnos implica muchas veces, Señor, dejo mi carne y mis deseos para seguir tus planes. Hay que alinearnos. Si no te has bautizado, si tú crees que lo que decidieron tus padres en un momento para ti es tan válido como, te quiero decir que no es el plan de Dios. Tú tienes que tomar tu decisión. Tú tienes que dejar que tus hijos tomen su decisión. ¿Sí estamos?
para que cada quien lo manifieste de manera pública. 3, la fórmula correcta, y perdón por la palabra de la fórmula, pero es en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo a ti. Y esto implica para nosotros, lo sustentamos en Mateo 28:19. Esto implica para ti y para mí nuestro compromiso delante de la Trinidad. 4, para bautizarnos debemos de ser conscientes. Consciente implica que tú estás tomando tu decisión. Es motivo por el cual no bautizamos a los niños. Nuestra obligación es enseñarles. Pero tiene que llegar el tiempo, incluso en los judíos no lo hacen ellos hasta que llegan a cierta edad. ¿Sí? Tanto para las niñas como para los niños. Y número 5, mi bautizo es de manera pública. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú y yo hemos de tomar una decisión, y al entrar a las aguas, lo que simboliza es que morimos juntamente con Cristo. Pero también, así como Él fue el resucitado, tú y yo saldremos de esa agua y en su momento estaremos viviendo un nuevo tiempo, una nueva vida. Pero va a depender de ti. Son decisiones personales. Y ese es el motivo por el cual tú y yo hablamos del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque cada vez que cometemos errores nos sentimos culpables, pero en Cristo siempre hay oportunidad. Me divorcié, robé, asesiné, hice cosas que me duelen, que me avergüenzan, pero en Cristo siempre hay oportunidad. Siempre. Hoy puede ser un gran tiempo, un gran momento para entender o comprender que Él quiere arreglar nuestras vidas. Quiero decirte que hubo un personaje que se conoce como Cornelio. ¿Has oído de él en la Biblia? Cornelio era un soldado romano. Y Cornelio estuvo escuchando una prédica del apóstol Pedro, y su familia, al estar escuchando, fue salva. Dice la palabra. Su familia, al estar escuchando el mensaje, fue salva, no al bautizarse. Así que la fe es el motor, pero el bautismo lo que hace es manifestar mi fe al mundo. ¿Sabes también quién fue salvo sin bautizo? ¿Te acuerdas de aquel ladrón? Estaba en la cruz. Si no era bautizado no iba a entrar al reino de los cielos. No es cierto, así no dice la Biblia. Me gusta hacer eso porque a veces cuando están durmiendo los veo así. Hoy quiero que entiendas que ser bautizado es manifestar nuestra fe de manera pública. Que depende de nosotros el tomar decisiones, el ser conscientes de esa decisión para seguir caminando en la evolución de mi madurez. Y tarde o temprano el Señor está esperando que de la manera en que tú tomes decisiones, en la manera que tú vayas creciendo, se repita el plan para que tú tengas la oportunidad de llevar a alguien más a la palabra de Dios. ¿Lo puedes bautizar? Sí. Dice la palabra que el Señor Jesús les dejaba esa actividad a los discípulos. ¿Sabes de qué se trata? Esto empezó hace más de 2000 años y no ha acabado. Necesitamos seguir trabajando para la gloria de Dios. Y estés donde estés, en el taller mecánico, en la oficina, en el negocio, o en la casa, en home office. Hoy tenemos una oportunidad de seguir hablando y compartiendo. Mi amado hermano, tanto Cornelio
como ese ladrón, ambos o las familias fueron salvas por creer. Por creer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes de manera personal? ¿Crees que necesitas bautizarte? Estamos planeando, primeramente Dios, si así nos lo permite. Javi dijo para el mes de junio, la segunda semana del mes de junio, sábado, ir a bautizarnos. Si tú o en ti está el deseo de bautizarse, de verdad, acércate. Como puedes ver, aquí el ladrón ni Cornelio tomaron un curso, ni el etíope. No tomaron un curso y fueron bautizados. Bueno, el curso, la idea es hacerte saber de qué eres responsable delante de Dios. Esa es la idea. Entonces queremos informarte de a qué te estás comprometiendo al bautizarte. Si es tu deseo, acércate, toma tu decisión. Te bautizó tu papá, damos gracias a Dios por ello, pero tú no lo hiciste, tú no decidiste, ya es tiempo de que tú tomes una decisión. Y no hay edad. Puede ser alguien de 70 años que apenas conoció del Señor, como lo dije la vez pasada, y nunca llegó tarde al evangelio. Él llegó el día que tenía que llegar. Si hoy ese es tu deseo, yo te invito a que lo medites, lo pienses y te acerques con nosotros. De verdad queremos hacer las cosas para Dios y hacerlas bien. Así que, ¿me permites? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Amado Padre, amado Espíritu Santo, amado Cristo Jesús, gracias porque siempre tienes un plan y un propósito. Porque siempre, Señor, nos hablas y lo haces, Señor, de una manera en que en tu palabra encontramos todo. Encontramos verdaderamente toda la enseñanza. Hoy quiero alinear mi vida a todo lo que tú has indicado, Señor. Quiero caminar en madurez. Quiero ser un hijo tuyo que te agrade. Un hijo como así lo hizo el Señor Jesús por obediencia. Este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Yo sé que tomaré mis decisiones y lo hago a la luz de la palabra, Señor, porque quiero agradarte, porque quiero caminar en paz. Tomar la decisión de hacerlo públicamente, lo que has hecho y la decisión que he tomado delante de ti. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo tengo el deseo de bautizarme y así lo haremos. Gracias, Padre, por el regalo que tú haces a nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén y amén. Si esa es la decisión para nuestros hermanos que nos están viendo, de cualquier área, de cualquier ministerio, de cualquier sitio, acércate a una iglesia de sana doctrina, para que programes con tus pastores o ellos te digan tal fecha para el bautizo. Hoy quiero decirte, cada uno tiene que tomar sus decisiones y es un buen tiempo y un buen momento. Que Dios te bendiga. Continuamos.